A la madura edad de 71 años uno pensaría que me habría acomodado a una vida tranquila considerando que George siempre estaba fuera codeándose con los peces gordos y yo, Margaret, manteniendo el fuego del hogar encendido en nuestro nido, una propiedad ordenada en un frondoso suburbio. Éramos solo nosotros dos ahora, excepto por la visita ocasional cuando nuestro hijo Michael, su esposa Laura y nuestra querida nieta Emily venían desde la ciudad de trabajo de George con el gobernador. Significaba que estaba más tiempo fuera que dentro, dejándome a mi aire, lo que últimamente significaba más campañas benéficas de las que podía contar con ambas manos orgullosa. Por supuesto, sola a veces. Pero no llegas a mi edad sin aprender un truco o dos sobre cómo mantenerte ocupada. Entonces llegó la sorpresa. Michael llamó una noche. La emoción en su voz era tan densa que podías cortarla. Mamá. Papá, lo estamos haciendo. Vamos a comprar una granja. ¿Puedes creerlo? Una granja, repetí. Mi voz plana. Esto sí que eran noticias que me hicieron preguntarme si la vida a la ciudad finalmente les había trastornado el juicio. Sí. Está sucediendo. Nos mudamos allí. Empezamos de nuevo. Va a ser genial para Emily, explicó Michael, sus palabras saliendo más rápido de lo que podía captarlas George. Siempre la roca. Solo asintió, añadiendo eso es un gran salto, hijo, pero si estás seguro, tienes nuestro apoyo. Yo mantuve la compostura, mordiéndome la lengua lo suficientemente fuerte como para saborear la sangre. Una granja. De todas las cosas, pero lo dicho estaba. Les ayudamos con el depósito, no sin una fuerte dosis de escepticismo por mi parte desde que se mudaron. Mi teléfono ha estado vibrando sin parar con actualizaciones, fotos de gallinas, campos interminables y Emily. Siempre Emily, sonriendo de oreja a oreja. Sus mejillas sonrosadas por el aire del campo. Laura enviaba instantáneas de su última cosecha, sus mensajes burbujeando de orgullo. Mira lo que hemos cultivado, Margaret. No puedo esperar a que lo veas todo. Y George, bendito sea, se lo traga todo, mostrando las fotos en sus cenas elegantes, presumiendo de nuestros pequeños granjeros ante cualquiera que quisiera escuchar. Yo soy más realista. Eso está muy bien, diría yo. Pero las fotos no eran los campos. No había puesto un pie en su granja todavía. Entre los eventos benéficos y mantener nuestra propia casa para que no se cayera a pedazos, simplemente no había habido tiempo. Pero eso no impidió las llamadas nocturnas. Mamá, deberías ver el lugar ahora. Es increíble, comenzaría Michael, su voz una mezcla de agotamiento y euforia. Estoy segura de que lo es, respondería yo, manteniéndolo corto, no queriendo apagar su espíritu con mis reservas. George, pillándome después de una de esas llamadas, lo dijo claramente. Margaret, deberíamos verlo por nosotros mismos. Es importante para Michael. Suspiré, el peso de sus palabras asentándose sobre mis hombros. Está bien, pero no. Voy a suavizar mis opiniones si están metidos en algo que les supera. Necesitan escucharlo justo. George estuvo de acuerdo, su mano encontrando la mía. Una promesa silenciosa de solidaridad. Así que marcamos el calendario. Una visita a la granja cerniéndose sobre nosotros como una nube de tormenta. No podía quitarme la sensación de que lo que nos esperaba era más que solo productos frescos y aire de campo. Una tarde empecé a sentirme un poco mal. Nada específico. Simplemente no era mi yo habitual. George se dio cuenta de inmediato. Margaret, te ves un poco pálida. Quizás deberíamos hacer que te revisen, dijo. Su ceño fruncido por la preocupación. Descarté su preocupación con un gesto de la mano. Probablemente sea solo el cambio de clima. Estaré bien. Pero George no aceptó nada de eso. Lo siguiente que supe fue que estábamos sentados en la consulta del médico esperando algunas respuestas. El médico, un joven con una sonrisa tranquilizadora, nos dijo que no era nada grave, pero que necesitaba evitar estar sola por largos periodos y debería pasar más tiempo al aire libre. Aire fresco y compañía te harán bien, aconsejó. El momento no podría haber sido peor. George debía partir en uno de sus largos viajes de negocios. Me miró, su mente buscando soluciones. ¿Qué tal si te quedas con Michael y Laura en la granja? Es tranquilo y no estarás sola. La granja, solo pensar en ella me inquietaba. Aunque no podía precisar porque no estoy segura de que sea una buena idea, murmuré. Más para mí que para George. Pero George, siempre el solucionador de problemas, fue persistente. Es perfecto. Aire fresco, familia y no estarás sola. Hablaré con Michael. Tuve una larga conversación sincera con Michael por teléfono. No fue fácil. Mamá, ¿estás segura de esto? Nos encantaría tenerte, pero sabemos cuánto valoras tu espacio y tu rutina, dijo, sonando vacilante. No es mi primera opción, Michael, pero tu padre piensa que es una buena idea y el médico dijo que debería estar más cerca de la familia y al aire libre, respondí, tratando de sonar más convencida de lo que me sentía. Laura intervino, su voz brillante pero cautelosa. Podemos hacer que funcione. Margaret, será agradable tenerte con nosotros. Emily estará encantada. A su disposición a tenerme, inclinó la balanza a pesar de mis reservas. Acepté. Está bien, lo intentaré, pero dejemos una cosa clara. No estoy allí para que me sirvan a cuerpo de rey. Ayudaré en lo que pueda. Hacer las maletas. Se sintió extraño, como si me dirigiera a una aventura incierta en lugar de a la casa de mi hijo. George me llevó a la granja,
tratando de mantener el ánimo ligero. Ya verás. Será bueno para ti y antes de que te des cuenta, estaré de vuelta y nos reiremos de lo preocupados que estábamos. La granja bullía de vida el día que llegué, pero nadie estaba más emocionado de verme que mi pequeña nieta Emily. Era todo sonrisas y abrazos. Su energía contagiosa. Pasamos nuestros días vagando por los campos, leyendo cuentos bajo la sombra de un viejo roble y jugando a juegos que nos dejaban a ambas riendo hasta que nos dolían los costados. Emily se aferraba a mí como una sombra. Su afecto claro como el día era el sueño de toda abuela hecho realidad, pero no todos disfrutaban del calor de nuestro vínculo. Laura, mi nuera, no estaba muy contenta con cómo estaban resultando las cosas. Era como si una nube se hubiera posado sobre la casa y podías cortar la tensión con un cuchillo. Cada vez que Emily elegía pasar tiempo conmigo en lugar de ayudar a su madre con las tareas, el ceño de Laura se profundizaba, su disgusto apenas disimulado. Sintiendo la tensión, pensé en echar una mano en la casa, esperando aliviar algo de la tensión. Laura, déjame ayudarte con la cena esta noche, ofrecí una tarde, tratando de cerrar la brecha entre nosotras. Laura me miró, su expresión una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar claro. Si crees que puedes manejarlo, simplemente no estropees mi cocina, respondió. Su tono teñido de un toque de sarcasmo. Ignoré su comentario y me puse a trabajar, haciendo lo mejor que pude para preparar una comida que trajera alguna semblanza de paz al hogar. Incluso me puse a ordenar la casa, esperando que mis esfuerzos aligeraran su carga. A su vez, su humor, pero parecía que mis intentos eran recibidos con más burla que aprecio. Vaya, mírate jugando la diosa doméstica. ¿Qué sigue? ¿Vas a hacerte cargo también de las tareas de la granja?, bromeó Laura una noche mientras ponía la mesa. Su risa sin llegar del todo a sus ojos. Forcé una sonrisa, eligiendo mantener la paz. Solo trato de ayudar donde puedo, Laura, no hay necesidad de puya. Su sonrisa vaciló y por un momento pensé que vi un destello de culpa. Sí. Bueno, simplemente no te excedas, no querríamos que te agotaras, dijo. Su voz con una frialdad que me dejó sintiéndome más como una extraña que como parte de la familia. A pesar del frío en el aire, Emily seguía siendo mi rayo de sol, su amor inquebrantable, pero estaba claro que mi presencia había agitado algo más que la simple alegría familiar. La dinámica en la casa había cambiado y me encontré caminando por una fina línea entre ayudar y pisar callos. Era una danza delicada, una para la que no estaba segura de conocer los pasos a medida que pasaban los días. El equilibrio que buscaba seguía siendo esquivo. El calor del amor de mi nieta, eclipsado por la creciente frialdad de Laura, era una situación que había esperado evitar. Pero allí estaba, atrapada en medio del amor familiar y la rivalidad, preguntándome si mi intento de suavizar las cosas estaba haciendo más daño que bien. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la granja mientras me sentaba en silencio en el porche, perdida en mis pensamientos. Mis días aquí, inicialmente llenos de las simples alegrías de pasar tiempo con Emily, habían tomado un giro inesperado. Laura se acercó, sus pasos firmes y decididos. Me preparé para lo que intuí era más que una conversación casual. Margaret, tenemos que hablar, comenzó Laura, su tono firme sin dejar lugar a las habituales cortesías. Tomó asiento frente a mí, su postura rígida por supuesto. Laura, ¿qué tienes en mente?, pregunté, tratando de mantener mi voz uniforme a pesar de la tensión. Se trata del trabajo por aquí y tu contribución, dijo, sus ojos sin encontrar del todo los míos. Ha sido genial con Emily y lo apreciamos, pero hay mucho más por hacer. Esto no son unas vacaciones, estamos dirigiendo una granja aquí. Sentí una punzada de dolor. Entiendo eso, Laura, he estado tratando de ayudar tanto como puedo. Sabes que no me he sentido bien, respondí, mi voz teñida de una mezcla de frustración y decepción. La respuesta de Laura fue rápida y cortante. ¿Sentirte mal? Todos tenemos nuestras cargas, Margaret, pero aún así necesitamos hacer nuestra parte. No es justo para el resto de nosotros si no estás contribuyendo. Sus palabras me dolieron y luché por encontrar una respuesta antes de que pudiera ordenar mis pensamientos. Michael se unió a nosotros, su expresión seria. Mamá, Laura tiene razón, todos estamos al límite tal como están las cosas. Esperábamos que entendieras la situación y ayudaras más, añadió Michael, poniéndose del lado de Laura. Miré de Laura a Michael, sintiendo una profunda sensación de traición. Pensé que estaba ayudando, cuidando de Emily y asistiendo donde podía. No me di cuenta de que mis esfuerzos se consideraban insuficientes, dije, mi voz apenas un susurro. La conversación tomó un giro aún más desalentador cuando Laura mencionó el dinero. Mira, Margaret, la realidad es que alojar a una persona extra cuesta dinero. No habíamos planeado esto y francamente, necesitamos que contribuyas financieramente para tu estancia aquí. Estaba atónita. ¿Contribuir financieramente? Vine aquí para estar con la familia, no para que me cobraran por mi visita. No tengo dinero conmigo. George maneja nuestras finanzas, expliqué, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. Michael intervino, su tono de disculpa pero firme. No estamos tratando de ser duros, mamá.
Pero la granja no va tan bien como esperábamos, solo estamos pidiendo un poco de ayuda para cubrir los gastos extra. Es lo justo, la palabra justo resonó en mi mente. ¿Justo? Era justo pedirme a mí, aún no recuperada del todo e invitada como familia, que pagara por mi presencia. Viendo mi vacilación, Laura ofreció un frío compromiso. Si el dinero es un problema, hay muchas tareas que necesitan hacerse, puedes ganarte el sustento de esa manera. Es lo justo. Considerando la conversación me dejó tambaleándome. Las demandas de mi hijo y mi nuera se sintieron como una bofetada en la cara. Un duro recordatorio de que mi lugar en esta familia no era tan seguro como había pensado. Después de que Laura me expuso sus demandas, me quedé allí sintiendo una mezcla de incredulidad e ira. Hirviendo dentro de mí. No puedo creer lo que estoy escuchando, dije, mi voz temblando, no solo por la edad, sino por pura indignación. Vine aquí para estar con la familia, no para ser extorsionada. Me voy mañana a primera hora. La reacción de Laura fue rápida y fría, su risa lo suficientemente aguda como para cortar el aire tenso. ¿Irte? ¿Y dejar que todo el mundo se entere de cómo la familia del hombre de confianza del gobernador se está desmoronando? ¿Cómo su esposa ni siquiera soporta estar con su propio hijo y nieta? Eso daría para una historia jugosa, ¿no crees? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Esto no era solo un desacuerdo. Era chantaje puro y duro. No te atreverías, Jade. La amenaza pesando mucho entre nosotras. Pero lo haría. Piénsalo, Margaret, tu preciosa reputación y la de George arrastradas por el barro. ¿Es eso lo que quieres? Los ojos de Laura brillaban con una peligrosa mezcla de determinación e ira. Me volví hacia Michael, esperando desesperadamente alguna semblanza de apoyo. Pero su postura era clara. Mamá, sabes lo difíciles que han sido las cosas para nosotros. Solo necesitamos un poco más de ayuda. Eso es todo. Laura tiene razón. No podemos permitirnos ningún escándalo. Estaba atónita. Mi propio hijo, mi carne y sangre, poniéndose del lado de este chantaje. Así que estás de acuerdo con esto, amenazando a tu propia madre. Pregunté, mi voz apenas un susurro cargado de una mezcla de dolor e incredulidad. Michael desvió la mirada, su incomodidad evidente pero su resolución inquebrantable. No es así, mamá. Pero tenemos que pensar en lo que es mejor para la familia y ahora mismo necesitamos mantenernos unidos. Eso significa hacer lo necesario. La realización me golpeó duramente. Mi propia familia estaba dispuesta a usarme, a amenazarme, para mantenerme a raya. El amor y el calor que pensé que nos unían eran condicionales, fácilmente eclipsados por el miedo y la desesperación. Esa noche, mientras yacía en una cama que se sentía más como una prisión que como un refugio, mi mente daba vueltas. La amenaza a la reputación de George, la traición de mi propio hijo, era demasiado. Pero irme ahora solo le daría a Laura lo que quería: munición para usar contra nosotros por la mañana. Mi resolución se había endurecido. No dejaría que las amenazas de Laura dictaran mis acciones, pero tampoco podía abandonar a mi familia, por muy retorcida que se hubiera vuelto la situación. Me quedaré, declaré durante el desayuno, mi voz firme. Pero no por tus amenazas, Laura, porque esta familia, aunque rota, sigue siendo mi familia. La sonrisa de suficiencia de Laura lo dijo todo. Pensó que había ganado, pero para mí, esto ya no se trataba de ganar o perder, se trataba de proteger lo poco que quedaba de la dignidad de nuestra familia, incluso si eso significaba soportar más de esta amarga situación. Los días que siguieron fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Me lancé al trabajo de la granja, no solo para demostrarle a Laura que estaba equivocada, sino para encontrar alguna semblanza de paz en el trabajo físico. Era una forma de distanciarme de la agitación emocional, de darle la espalda al chantaje y la amargura que habían manchado mi relación con mi hijo y su esposa. Pero con cada día que pasaba, una parte de mí lloraba la pérdida de lo que una vez creí que era mi familia. La constatación de que el amor y el respeto podían ser tan fácilmente eclipsados por la desesperación y la codicia era una píldora amarga de tragar. Y mientras trabajaba junto a aquellos que me habían amenazado y traicionado, no podía evitar preguntarme si los lazos familiares podrían alguna vez ser verdaderamente reparados. Después de que Laura se dio cuenta de que sus amenazas me tenían acorralada, ya no se contuvo más. Era como vivir con un sargento instructor. Margaret, la cocina no se limpiará sola y esa ropa tampoco se lavará sola. Ladraba a órdenes como si yo fuera una nueva recluta en lugar de familia. Los días se convirtieron en un ciclo de tareas interminables. Mi único respiro era el tiempo que pasaba con Emily, mi nieta, cuya inocencia y amor eran como un faro de luz en un mundo que se oscurecía constantemente. Pero incluso esos momentos eran fugaces. Eclipsados por las implacables demandas de Laura, se acabaron los días de autocuidado y tranquilas salidas de compras. Mi reflejo se convirtió en una extraña, una que parecía desgastada y mucho mayor que sus años. La fatiga se convirtió en mi compañera constante, arrastrándome más abajo cada día. Una noche, reuniendo la poca energía que me quedaba, intenté razonar con Michael. No puedo seguir este ritmo. Es demasiado. No estoy bien, supliqué, esperando una pizca de comprensión, pero la empatía escaseaba. Mamá,
Todos estamos cansados. Laura solo se asegura de que mantengamos la casa en funcionamiento e intenta verlo desde nuestro lado. La respuesta de Michael fue displicente. Su paciencia escasa. Mi salud continuó decayendo. Comer se convirtió en una tarea y cada paso era una batalla. La constatación de Laura de que su mano de obra gratuita ahora era incapaz incluso de las tareas más básicas finalmente impulsó la acción. Pero no por preocupación, el miedo a la responsabilidad por su trato hacia mí los llevó a llevarme de urgencia a la clínica cuando apenas podía mantenerme en pie. La evaluación del médico fue sombría pero no sorprendente. Necesita ser ingresada. Inmediatamente su condición es seria, anunció después de un examen exhaustivo. La reacción de Laura fue reveladora. ¿Ingresada? Pero la necesitamos en casa. ¿No puede simplemente tomar alguna medicina y descansar allí? Su preocupación no era por mi bienestar, sino por la pérdida de una mano amiga. Michael, finalmente sintiendo la gravedad de la situación, intervino Laura. Esto es serio. La salud de mamá es lo primero. Mientras yacía en la cama del hospital, el peso de mi situación se hizo presente. Alejada de la atmósfera opresiva de la granja, me di cuenta de cuánto había soportado y a qué costo. La insatisfacción de Laura con mi hospitalización, la defensa tardía de Michael y mi propia salud maltrecha pintaban una imagen clara de lo lejos que se habían desviado las cosas en esa habitación de hospital. Se tomaron decisiones. No podía volver a la granja. No, después de todo fue un momento de claridad comprado a un alto precio. Una constatación de que a veces el costo de quedarse es mucho mayor que el precio de marcharse. George entró en la habitación del hospital, su rostro una mezcla de preocupación y conmoción. ¿Qué te ha pasado?, preguntó, apenas reconociendo la figura frágil ante él. Intenté esbozar una sonrisa, pero fue difícil. Ha sido duro, George. La granja no era lo que pensábamos. George se volvió hacia Michael. Su voz dura. Explica ahora. Michael arrastró los pies, mirando a cualquier parte menos a su padre. Papá, nosotros estábamos luchando. La granja es un desastre. Pensamos que mamá podría ayudar, pero no la forzamos, lo juro. La mirada de George se posó entonces en Laura, que había estado de pie en silencio junto a la puerta, con su hija a cuestas. La mirada en sus ojos fue suficiente para hacerla salir corriendo de la habitación, murmurando algo sobre tener que revisar algo. Volviéndose hacia Michael, la ira de George era palpable. ¿No forzarla? Está en el hospital, Michael, y escucho que le has estado pidiendo dinero. Además de todo, la voz de Michael tembló. Papá, solo pensamos que como mamá se quedaba con nosotros, podría ayudar un poco más financieramente. George lo interrumpió. Ayudar. Yo he estado enviando dinero para cubrir sus gastos y algo más de $5,000. Michael, ¿a dónde fue ese dinero? Estaba atónita. ¿Lo hiciste, George? No tenía ni idea. El rostro de George se suavizó al mirarme. Por supuesto que sí, quería asegurarme de que estuvieras cuidada. Luego se enfrentó a Michael de nuevo. Su decisión clara: voy a cortar el apoyo financiero y quiero un reembolso por el dinero que envié. Esto fue un error. Michael pareció querer discutir, pero una mirada al rostro de su padre y supo que era inútil. Entiendo, papá. George se volvió hacia mí, tomando mis manos suavemente entre las suyas. Lo siento mucho, amor. Esta fue mi idea, pensando que sería bueno para ti, y no sabía que terminaría así. Pude ver el dolor en sus ojos. La culpa que sentía por ponerme en esta situación no es tu culpa. George no podía saberlo. Se inclinó, besando mis manos. Un gesto de amor y disculpa. Te sacaremos de aquí pronto, de vuelta a casa, donde pertenece. Sus palabras, sus acciones, significaron el mundo para mí. A pesar de todo, el amor de George era inquebrantable. Te quiero, George. Superaremos esto juntos. Mientras George y yo hablábamos sobre el futuro, sobre volver a casa y dejar atrás la granja, me di cuenta de que esta terrible experiencia nos había unido aún más. La dificultad había sido una prueba, una que estábamos superando juntos. Mi corazón estaba lleno sabiendo que, pasara lo que pasara, George estaba a mi lado, tal como yo siempre estaría al suyo. La recuperación no fue ni rápida ni fácil, pero día a día sentí que mis fuerzas volvían. La terrible experiencia en la granja, con sus pruebas y tribulaciones, gradualmente se desvaneció en el fondo, convirtiéndose en un recuerdo distante. Aunque doloroso, el hogar nunca se sintió tan acogedor. Sus paredes familiares un santuario de la tormenta que había capeado. Fue durante una de estas mañanas tranquilas, la luz del sol entrando a raudales por la ventana, que Michael vino de visita. La tensión entre nosotros era palpable, un testimonio silencioso de la brecha que se había formado. Mamá, yo ni siquiera sé por dónde empezar, comenzó Michael, rompiendo el silencio con una voz cargada de remordimiento. Empieza por la verdad. Michael, es un buen lugar como cualquier otro, respondí, dejando mi taza, preparándome para lo que vendría. Suspiró, un sonido profundo y conmovedor que decía mucho. La granja ya no está. La vendimos, pero ni siquiera eso fue suficiente para cubrir las deudas y Laura se fue. Dijo que no podía soportarlo, la pobreza, las luchas. Dejó a Emily y a mí. La noticia de la granja no me sorprendió, pero la partida de Laura sí. A pesar de todo, no esperaba que abandonara a su familia.
¿Y Emily? Pregunté. Mi corazón doliéndose por mi nieta está conmigo. Conseguí un trabajo. Uno bueno. En una empresa comercial nos las arreglamos. Mamá no es fácil. Pero lo estamos gestionando, explicó, y por primera vez en mucho tiempo, vi al viejo Michael en el Michael. No pretenderé entender todas tus elecciones. Pero que sepas esto, Emily siempre tendrá un hogar conmigo y tú. Tenemos mucho que superar ahora, no puedo perdonarte, dije asintió. Alivio y gratitud mezclándose en su expresión. Gracias, mamá. Eso significa más de lo que sabes. Un día. De la nada, Laura llamó. Necesito dinero para ir a ver a Emily. Puedes prescindir de algo, ¿verdad? Su voz, una vez tan dominante, ahora llevaba un toque de desesperación. La audacia de su petición me dejó atónita. ¿Crees que puede simplemente volver a su vida después de abandonarla? No, Laura. Emily no necesita una madre como tú. Eso fue lo último que supe de ella. En cuanto a mí, la vida se ha sentado en un ritmo cómodo. Mis días están llenos de pequeñas alegrías y la compañía de aquellos a quienes amo. Las visitas de Emily son lo más destacado de mis semanas. Su risa, un recordatorio constante de la resiliencia del espíritu humano a pesar de las pruebas. He encontrado la satisfacción. El camino no fue fácil y las cicatrices permanecen. Pero mirando a Emily, recuerdo la esperanza que guarda el mañana. El perdón para Michael es un puente aún por cruzar. Pero con el tiempo, quizás lleguemos allí. Por ahora, atesoro la paz y la satisfacción de una vida reconstruida, un testimonio de la fuerza perdurable que poseemos dentro.